venimos a predicarles a un Cristo poderoso, que es el único que sana, que salva, que liberta, que da la salvación, que es lo más importante. Y estamos reunidos para apoyarlos en oración, para darles una palabra de fortaleza, una palabra que llene y consuele nuestros corazones. Pongamos toda esa necesidad, toda esa aflicción, esa desesperación en las manos del Señor Jesús, y Él va a obrar poderosamente, solamente poniendo nuestra fe, nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Ninguno de nosotros puede hacer la obra, pero el que está en los cielos, Él es todopoderoso para sanar cualquier enfermedad, por más dificultosa que sea. Dios tiene el poder. Gloria a Dios, aleluya. Y una vez más este grupo de que han creído y se han convertido a Cristo Jesús y han sido llenos del amor de Dios, han sido llenos del amor del Señor. En ese amor, sintiéndolo así, como el grupo que acaba de estar con ustedes orando por ustedes, así este grupo también de Easy Vida Radio. Easy Vida Radio trae para ti un mensaje especial, un mensaje hermoso, de consuelo, palabras de ánimo de parte del Señor, pero también una invitación, también una exhortación, porque la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 1 y versículo 2, dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la palabra del Señor la que nos habla y nos confirma de esta manera. Así pues, nosotros podemos contemplar a la luz de la Sagrada Escritura cómo nos muestra y nos enseña que un Mesías había sido prometido desde el inicio de la creación, de cuando el hombre, alejándose de Dios por una desobediencia, considerado como pecado, había perdido la comunión con Dios. Empezó a vivir solo en la carne, empezó a vivir solo sus deseos, empezó a caminar conforme a sus pasiones. Entonces Dios prometió un Mesías, y a través de todos los profetas, si usted lee el Antiguo Testamento, cada uno de los profetas habla de este prometido Mesías, que sería el Salvador del mundo. Desde el Evangelio de San Juan, ya en el Nuevo Testamento, nosotros leemos que el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo, dice San Juan 1:14, vino y se hizo carne. Vino y se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros vimos y contemplamos a la luz de la Sagrada Escritura cómo estas promesas, esta profecía de la venida de un Salvador se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen y creció en sabiduría de Dios, creció en sabiduría del Señor, déjenme decirle a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que la palabra de Dios en los evangelios nos explican cómo el Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio y su obra de redención. Cómo Él, al predicar, empezó a sanar a los enfermos, empezó a liberar a los endemoniados, empezó a hacer andar a los paralíticos, a oír a los sordos, a ver a los ciegos, empezó a resucitar a los muertos, milagros poderosos, milagros del Señor. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que hizo, cumpliendo así cada palabra que había sido anunciada por los profetas. Y nosotros contemplamos a la luz de la Sagrada Escritura que lo hizo por amor. Por amor, porque la palabra de Dios dice que Dios vio al mundo compadeciéndose de él y sintió amor por él. En San Juan 3:16 leemos de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Por eso nosotros, al recibir al Señor Jesucristo, reconociendo esta obra gloriosa en la cruz del Calvario, podemos leer cómo, ¿verdad? Podemos experimentar y hemos experimentado cómo el Señor nos ha liberado y nos ha dado libertad de nuestros pecados. Ha roto las ataduras de la esclavitud del pecado y hemos sido libres para la gloria del Señor. Aleluya. Por eso la palabra de Dios en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aquel que es capaz de recibir a Jesucristo, creer en esa obra en la cruz del Calvario, cómo Él dio su vida y cómo Él derramó su sangre preciosa hasta la última gota. Lo hizo por amor, por ti, lo hizo por cada uno de nosotros, lo hizo por mí, lo hizo por todo el mundo, porque nos amó y se dio a sí mismo como ofrenda agradable a Dios. Y vimos cómo el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. De esta manera nos ha liberado de esa esclavitud del pecado. Nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Él te quiere hacer libre. Él te invita para libertarte, para hacerte libre. Esta es la invitación que te traemos. Esta es la invitación que el Señor te hace. Te quiere bendecir, te quiere fortalecer, y Él tiene el poder para sanar a los enfermos. Él tiene el poder para sanar a los enfermos. Si tú puedes creer en el Señor, si tú puedes creer en la palabra del Señor, en las promesas del Señor, Él tiene el poder para hacerte libre también. Aleluya. Hemos venido para traerte estas palabras de consuelo. La invitación no la hace el hombre. Nosotros somos un instrumento. La palabra de Dios dice en San Marcos que nosotros debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, pero el que crea será salvo. El que pueda creer y el que pueda recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador puede alcanzar la redención y es libertado de sus pecados, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Una invitación que te hace el Señor. Si tú lo quieres aceptar, lo puedes hacer con todo tu corazón. Y como lo hicieron nuestros amados hermanos que están de este extremo para hacer oración, si tú quieres que hagamos oración, lo podemos hacer en persona. Traemos unas Biblias. Esta es palabra de Dios. Así como el alimento físico alimenta nuestro cuerpo y lo nutre, nos da fuerza, así la Biblia, la Sagrada Escritura, palabra de Dios, es alimento para el alma y fortalece tu espíritu. Fortalece tu alma. Te da nuevas fuerzas, te da aliento, te da paz, te da esperanza. Si tú puedes leerla y puedes creerla, al vivirla se cumple cada promesa en tu vida. Traemos unas Biblias para aquel que quiera leerla, que quiera escudriñarla. En ella va a obtener la vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Queremos orar. Les voy a invitar para que, así, un momentito, inclinen su rostro y le pidan al Señor que venga a su corazón. Y al venir a su corazón, que su nombre pueda quedar inscrito en el libro de la vida y que sus pecados sean lavados por su sangre preciosa. Díganle al Señor: reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que vengas a mi corazón. Y yo creo y quiero creer. Ayúdame a creer que tú puedes sanar a mi enfermo, a mi familiar, porque por eso estamos aquí. Amén. Cierra tus ojos e inclina tu rostro.